Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy les hablaremos sobre la entrevista que le realizamos a una fonoaudióloga, las cuales fue realizada por las integrantes del grupo, que son Javiera Escuela y Angie Sepúlveda, para el ramo Fundamentos de Fonoaudiología Educacional, el cual la profesora es Verónica Vial. En esta presentación vamos a abordar el caso particular donde se va a poder ver el rol, el desempeño y el aporte del fonoaudiólogo en un contexto escolar. Primero, para contextualizar, vamos a ver la información personal de la fonoaudióloga, luego algunas preguntas generales del desempeño que posteriormente vamos a abordar con mayor profundidad en el caso particular sobre el rol y aporte del fonoaudiólogo, seguido de la conclusión. Como vimos anteriormente, ahora vamos a hablar sobre la información personal de la profesional. En esta primera instancia le preguntamos a la fonoaudióloga Francisca Tapia unos datos más generales para introducirnos en la entrevista sobre su desempeño profesional. Ella trabaja en el Colegio Saucache, que se encuentra en la región de Arica, y se especializa trabajando desde educación parvularia hasta hasta sexto básico. Y cuenta con 6 años de experiencia, de los cuales solo 4 ha trabajado en ese colegio. En esta diapositiva hablaremos sobre el desempeño en general de la fonoaudióloga, donde hicimos preguntas sobre el rol y el desempeño de ella en el contexto educacional, en el cual la entrevistada nos explicó que en su caso en específico el rol del fonoaudiólogo no está limitado por normas o decretos, por lo que se amplía la visión de atención en cuanto a las necesidades educativas especiales de los niños. La profesional atiende diversos trastornos pertinentes al área de lenguaje y comunicación e incluso trabaja con habla. También no solo se interviene en niños con necesidades especiales, sino que también se interviene en toda el aula. Y en este mismo contexto, la escuela con los profesionales son los que se encargan de regir y educar bajo sus criterios los procedimientos. En el lugar donde trabaja no se trabaja con pie, pero los procedimientos son muy similares, pero en un contexto como más libre. Los encargados de derivar a los alumnos al fonoaudiólogo son los profesores, y la fonoaudióloga se enfoca fundamentalmente en alumnos de kinder o primero básico. Ahora, en el contexto que estamos viviendo de pandemia, el rol del fonoaudiólogo se ha visto vulnerado en el sentido de la adaptación de las sesiones online, ya que ella, al ser una especialista en intervención parvularia, le es difícil que los pacientes mantengan la atención y cooperación mediante la pantalla. Bueno, desde este punto vamos a comenzar a mencionar los aspectos que fueron extraídos desde desde un caso en específico. Vamos a ir dividiendo el caso particular en partes, como se ve en la diapositiva. A continuación veremos los antecedentes generales y los antecedentes anamnésicos relevantes del menor. Como podemos ver en esta diapositiva, se encuentran todos los antecedentes generales que nos pudo proporcionar la fonoaudióloga dentro de sus facultades. Y como se puede ver, no están completos los datos, ya que en contexto de pandemia ella no puede sacar los expedientes de la institución. Sin embargo, ella nos menciona que dentro de lo que se acuerda en el fondo es que no hay algún antecedente específico que sea significativo o que interfiera en la dirección de la terapia. Bueno, y también considerando algunos aspectos que abordaremos más adelante, como el tipo de institución y los tipos de leyes que rigen esta institución, se entiende que los profesores son quienes realizan la derivación, no así un médico u otro especialista, por lo tanto no se pueden tener tantos antecedentes. Además, se entiende que el contexto cultural donde ella trabaja, los padres del niño no tienen una mayor facultad para poder estimular el desarrollo del lenguaje o no están muy atentos, ya que viven en un ambiente rural y ciertos hitos del desarrollo no podrían ser previstos o no son conocidos por ellos.
Es por esto que puede afectar en la articulación, en la concepción del mundo real en la cual está inmerso el menor, afectando así el lenguaje y la comprensión del lenguaje. Ahora veremos el contexto educacional en el que está inmerso el niño. Dentro del contexto educacional vamos a desglosarlo en 5 ítems. Primero que nada, el tipo de la institución en el cual está inmerso el niño, que este es un colegio particular subvencionado y que además es considerado de alta vulnerabilidad. En un contexto, como ya dije anteriormente, donde los padres trabajan la mayor parte del tiempo y no pueden dedicarse a la crianza de sus hijos. También se considera poca estimulación y es por esto que hay muchos niños con problemas en lenguaje, específicamente en este colegio. Por otro lado, los decretos y leyes que rigen este establecimiento en cuanto a las necesidades educacionales especiales quedan exentas, es decir, que no se rige por ningún decreto de educación especial. Esta es una institución que voluntariamente se decide implementar programas o talleres fonoaudiológicos que pueden incluir otros especialistas que ayuden en la intervención del niño. De este modo, los profesionales que trabajan con el fonoaudiólogo dentro de este equipo multidisciplinario intentan de alguna forma copiar o basarse en algunos parámetros más del ámbito administrativo del decreto 83 o del PIE. Y teniendo esto en cuenta, el abordaje de la fonoaudiología en este colegio es de un contexto más libre, como mencionaba mi compañera anteriormente, donde el equipo es quien se coordina, se comunica y trabajan a la par. En otras palabras, es el colegio quien regulariza todo este procedimiento administrativo. El rol del fonoaudiólogo en el establecimiento, en términos actuales, se trabaja de manera online mediante una plataforma, la cual permite la participación del alumno mediante guías que vayan ayudando dependiendo de la necesidad que requiera cada alumno. En el caso especial del caso que estábamos viendo, para la redundancia, en él se busca estimular su vocabulario, específicamente la parte de la semántica, la fonología y partiendo desde lo más básico por la edad del usuario. En las actividades implementadas y la vinculación con la planificación del audio y currículum, el fonoaudiólogo antes de la pandemia buscaba intervenir directo en aula, pero dadas las circunstancias, la fonoaudióloga se organiza junto con el profesor sobre los objetivos del currículum y también se reúne virtualmente con los padres para educarlos en el problema del menor. Y finalmente, con respecto a las adecuaciones curriculares que posee el estudiante observado en el fonoaudiólogo en el contexto actual le envía guías o cuadernillos impresos para que sean realizados por el alumno y esto va aparte de la intervención virtual del fonoaudiólogo, las cuales se van a realizar una vez por semana. Dentro de las observaciones generales y a modo de conclusión, se ha visto que la metodología online se encuentra una mayor participación de los padres en la terapia y esto es porque los papás pasan más tiempo en la casa y por lo tanto hacen más visible la dificultad que tiene su hijo. Y es por esto que esta táctica se plantea mantener cuando los alumnos vuelvan a la presencialidad, ya que favorece la estimulación más completa de la terapia junto a la familia. Pero por otro lado, estas técnicas y metodologías de intervención en los distintos niveles se han complicado porque no hay un mayor control de la situación en cuanto a guiar de una mejor manera al niño, ya que en este caso el niño solo tenía 5 años y como la fonoaudióloga trabaja en educación parvularia hasta séptimo básico, es mucho más difícil controlar toda esta situación. Por lo tanto, la terapia se puede ver muy retrasada o incluso afectada en el peor de los casos, sobre todo en cuanto al manejo de la articulación o en la expresión. Y para concluir con esta presentación,
hemos tomado en cuenta la poca estimulación del niño y en general de los niños que asisten a ese colegio, que afectaría su desempeño notoriamente en el aula, eh, por lo que es por esto que finalmente es derivado a la fonoaudióloga. Y una vez en esta consulta se observa que tiene distintas dificultades tanto en la comprensión semántica básica, en la expresión del lenguaje y además manifiesta con diferentes alteraciones sus dificultades en los elementos extralingüísticos. Es decir, que el niño no mantiene contacto visual, tampoco gesticula bien, además presenta diversas alteraciones en la articulación. Y para intentar ayudar a este menor en su diagnóstico, que es de TEL mixto, eh, como se mencionó anteriormente, se interviene mediante guías en contexto de pandemia y en consultas online con la profesional. Dentro de las indicaciones, además, está el seguimiento con el equipo multidisciplinario que se realiza intercaladamente una vez por semana para mantener la atención de los niños fuera de un largo plazo, ya que les cuesta mantener la atención. También hay aplicación de guías, actividades dinámicas, pausas activas, educación hacia los padres y por sobre todo la cooperación con los demás profesionales, exclusivamente con o principalmente con el profesor que está a cargo del aula. Y para terminar, damos cuenta que este informe se realizó el 8 de septiembre del 2020. Espero que le haya gustado la presentación. Con esto nos despedimos. Muchas gracias.